Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, sí, me escuchan. Es que no podía entrar. ¿Qué les iba a comentar? ¿Cómo, cómo lo vieron? Ah, muy completo. Venía todo lo que habíamos visto y estaba, a mi parecer, mío está un poco complicado, pero no sé, compañeros. ¿Está complicado? No, bueno, no estaba complicado, pero este, pues viene todo lo que vimos. No, le faltó mucho, ¿eh? Faltó demasiado. O sea, por lo general un examen de esto es como de 30 preguntas cuando estamos de forma presencial. Son exámenes de 30 preguntas, nada más que, claro, son de opción o de confusión múltiple, como quieran verlo. Uh-huh. Este, eh, la verdad, o sea, no lo he revisado. Lo que pude ver, lo que vi así de manera muy superficial ayer que los estaba abriendo, creo que, creo que se extendieron en cosas que no deberían, así lo poquito que pude ver. Algo que tienen este tipo de materias, a ver, ¿quién? Está cayendo una aguacera, se está fallando mucho el internet. Okay. Este, algo que eh, les comentaba, algo que llegué a ver fue eso, que creo que profundizaron demasiado en algunas cosas que no deberían. Y en este tipo de materias, sobre todo cuando no son problemas, que son eh, escritura y eso por el estilo, hay que estar muy centrado en lo que se está pidiendo. O sea, si nada más se dice, menciona esto, pues se menciona algo, ¿no? Por ejemplo, la distorsión. Esto, no recuerdo bien cómo era la pregunta, pero solamente ahí en la distorsión, ¿cuáles son lo que acompaña a la distorsión? ¿Cómo era la pregunta? Eh, por ejemplo, en la distorsión, ¿qué pusieron? Alguien que me diga qué puso en la distorsión. A ver, Alitzel, ya que te estoy viendo aquí, ¿qué pusiste en la distorsión? ¿Qué número de pregunta era? No me acuerdo ahorita, la verdad, pero ¿qué es la distorsión y qué? ¿Qué era? No me acuerdo la verdad ahorita. Los tipos. Los tipos, ¿cuáles eran? Fase y amplitud. Amplitud y fase, así de simple. No había que poner qué es la fase, qué es la amplitud, simplemente la distorsión es esto y la amplitud y fase, punto, se acabó, así de simple. Por eso que me decían que iba muy rápido, pues realmente siento que sí profundizaron en algunas cosas que no deberían, ¿no? O sea, pero bueno, poco a poco y lo que hago, como hice con las prácticas y las tareas, es bajarlas para estarlas ahí revisando. Pues nada más. Les recuerdo nuevamente la cuestión esta de cómo mandar los nombres de los archivos. Eh, Permítanme, déjenme darles un número. Permítanme tantito, no se me vayan. A ver, para la cuestión de los equipos de laboratorio, ¿sí me escuchan? ¿Me escuchan? Sí. Sí. Bueno, entonces,
aunque no me lo crean, luego las cosas estas touch no me responden por alguna extraña razón. Luego no me responden, como que no tengo, como que no tengo feeling para estas cosas. Y de hecho, por ejemplo, cuando para las huellas digitales, ya no tengo huellas digitales. ¿Cómo la ven? O sea, es un problema cuando tengo que identificarme con la huella digital porque no pasan, ninguna de mis huellas digitales pasa. O sea, no existo. Pero ¿Por qué bueno, no tengo huellas? tal vez fue por la cuestión yo le achaco que es la cuestión del GIS, antes de que se usaba el GIS por muchos años. Y bueno, por las cosas que uno también hace de forma física, pues se van borrando, aunque no se deberían de borrar, pero pues se van borrando. Ok, a ver, entonces ahí les estoy poniendo cómo deben de poner lo de las prácticas, ¿de acuerdo? Ojo, una cosa, a ver, vayan apuntando. Les voy a decir cómo tengo yo los equipos. O sea, como fui bajando las prácticas, les fui poniendo un número. Entonces, a ver, el equipo de Acosta, Vilés y Medina, ¿alguien está por ahí de Acosta? ¿Qué, profe? Sí, aquí. Bueno, entonces, fíjense bien, las prácticas de aquí en adelante van a poner, esta corresponde, este número corresponde al número de práctica que vayan a hacer. En este caso sería la práctica 2, ¿no? Pero bueno, aquí puse 3. Vendría a ser práctica 2. Y una cosa, por favor, y esto no se borra aquí. No, claro, no se va a borrar. Bueno, entonces pónganle, por favor, así, práctica 3. Y pónganlo así, ¿cuál sigue la práctica 2, no? Práctica 2, guión bajo, ¿sí? Y a ustedes, Acosta, Vilés y Medina, les corresponde el número 1. Entonces van a poner número 1, guión bajo, y las dos primeras, bueno, la primera inicial de los dos apellidos. En este caso sería, ¿qué es? Acosta, ¿eres Guevara? Sí. Entonces, la persona que lo mande, póngale así, sería práctica 2, equipo 1 y la persona que lo está mandando. ¿De acuerdo? Ya ustedes seleccionan cuáles son las letras que quieran poner de Acosta Guevara, de Avilés Ruiz, o sea, ya lo que ustedes consideren. ¿De acuerdo? Entonces, así va a ir. Ustedes van a hacer el número 1. El número 2 va a ser, es que ¿saben qué? De esta forma a mí me facilitan ver cuáles son los archivos que me llegaron y quién está. No olviden poner los nombres al frente de la práctica o de las hojas que vayan a mandar. Pónganme el nombre. Y además todos en formato PDF, porque si no, la verdad es demasiado que lo manden en fotografía, que lo manden en Word, y cosas por el estilo. Entonces, todos en formato PDF y de esta forma, como les dije, ¿ok? Práctica 2, práctica 2, es la persona que lo está mandando. ¿De acuerdo? En las tareas, por favor, igual, la que sigue sería la tarea 3, todavía no la dejamos, pero sería un ejemplo, tarea 3 y los apellidos de la persona que lo está mandando. En lo de los exámenes, pues ya fue así,
Y a pesar de que les dije que lo mandaran así, pues no, me pusieron completamente examen u otra cosa me pusieron también, ¿no? O sea, porfa, háganlo así. Me facilitan y me evitan que luego les diga que no tienen absolutamente nada o que no me llegó nada. ¿Ok? Entonces, a ver, el equipo de Munguía, Reséndiz y Rosado, ¿están por ahí? Sí. Munguía, Rosado, no, ustedes van a ser el 3. Ustedes van a ser el número 3. Número 3. Cortés, Guzmán y Hernández. ¿Alguien por ahí? Cortés, Guzmán y Hernández. Sí, profe. Ustedes van a ser el número 2. Ok. García, Estrada y Linares. ¿Alguien de ahí? García, Estrada y Linares. García, Estrada o Linares van a ser el número 4. Ok. Pineda y Ambriz. Pineda y Ambriz. ¿Están por ahí? ¿Alguno? Sí, profe. Número 5. Calderón, de la Cruz y Palacios. ¿Alguno? Sí, profe. Número 6, por favor. Gracias. Carriola, Cortés y Flores. Flores, 7. Y finalmente, Covarrubias, Jaimes y Reyes. Covarrubias, Sí, 8. Son 8 equipos de 3, 7 equipos de 3, 1 de 2. Porque tuvimos una baja. ¿De acuerdo? Bueno, miren, vamos a seguir con esto. Vamos a entrar ahora ya a la parte de los transductores. ¿Sí? Voy a tratar de hacer los cuadros un poco más compactos para que ustedes tengan más nota y por favor pregunten aquí de esto, ¿sí? Entonces vamos a empezar con lo de transductores, es el siguiente tema. Espero que sea más interesante que lo demás. De hecho, pues realmente es pues la única oportunidad de ver más transductores, o sea, no hay otra materia donde se vea transductores. De hecho, cuando estén en flujo, presión y volumen, lo único que van a ver es el transductor de presión. Cuando estén en biopotenciales, pues les hablarán de los electrodos y creo que ya, no hay más. Entonces aquí vamos a hablar de otros, en general de varios tipos de transductores, ¿sale? Ok, bueno, pues vamos a empezar. Empecemos. Ok, entonces vamos por partes, vamos a hablar de lo que son los transductores. Entonces, transductores. Bueno, vamos a definir los transductores como dispositivos que convierten una energía de una forma en otra. O sea, van a convertir una energía de una forma a otra. Generalmente, no es siempre, pero generalmente es una salida eléctrica la que vamos a tener por las ventajas que se tienen para poderla procesar. ¿Sí? Entonces, generalmente va a ser una salida eléctrica, no siempre, pero bueno, generalmente, y entonces esto nos da las ventajas
de poderla procesar, ¿ok? ¿De acuerdo? Entonces, así vamos a definir lo que son los dos transductores como dispositivos que convierten una energía de una forma en otra y que generalmente eléctrica. Vamos a tener una eléctrica y la finalidad de esto es que se pueda procesar la información. Ahora bien, nosotros utilizamos muchas veces de forma convencional el término transductores y sensores. O sea, hay quien le dice sensor, hay quien le dice transductor. Entonces, realmente cuando hablamos de lo que es el sensor, ojo bien, el sensor es el que está en contacto con la variable que se va a medir. A eso realmente se le llama sensor. Sin embargo, insisto, pues el término de sensor y transductor se utiliza de una forma convencional. O sea, yo puedo decir el sensor de presión o el transductor de presión. ¿Cuál es lo más correcto? El transductor de presión, ¿sí? ¿Por qué? Porque a final de cuentas el transductor va a hacer el cambio de una presión a una señal eléctrica, por ejemplo, ¿no? Entonces, pero bueno, nada más que sí quiero hacer esa aclaración que sensor es el que está en contacto directo con la variable que se va a medir, la variable física que se va a medir. A eso se le llama sensor. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bien. O sea, por ejemplo, cuando ustedes estén en flujo, presión y volumen, ustedes van a detectar la presión sanguínea utilizando un transductor de presión. Bueno, pues lamentablemente no estamos todavía de forma presencial. Eso es lo que tendrían que hacer. Tengo entendido que lo están haciendo con simuladores, esto, ¿no? Pero como breviario cultural, les diré que hay transductores de presión, tanto desechables como de uso continuo. Desechables son de una sola vez y se acabó, vámonos. Se destruyen y, pues valga la expresión, a la basura, ¿no? Y los transductores de uso continuo, no, los transductores de uso continuo, pues me sirven para 1, 2, 3, 4, 5, 6, varias veces, hasta que de plano ya deja de funcionar adecuadamente. Entonces, lo que les comenté, lo del transductor de presión, pues con eso podemos detectar la presión sanguínea, ¿no? Y de forma invasiva, porque estos son de forma invasiva los transductores de presión, es para meter el catéter en una de las arterias y detectar la presión arterial de forma invasiva. Pero bueno, ok. Entonces, vamos a empezar con esto y vamos a ir por partes. Entonces, vamos a empezar con lo que son los transductores para variables mecánicas. Entonces, en general el tema son transductores. Y entonces empezamos con el punto 1, que sería transductores para variables mecánicas. Entonces, transductores para variables mecánicas. Ok, bueno, ¿a qué se refieren esto? Primero vamos a definir qué se considera como variable mecánica, ¿no? Y entonces vamos a considerar como variable mecánica aquella que tiene como causa o efecto el movimiento, ¿sí? Entonces, ojo, vamos a considerar la variable mecánica como aquella que tiene como causa o efecto el movimiento.
¿Sí? ¿Sí se oye bien? Sí, ¿Se oye profesor. bien? Sí. Ok, entonces, estas tienen como efecto el movimiento. ¿Cuáles serían estas, por ejemplo? Pues el desplazamiento, el desplazamiento, ¿sí? La posición, bueno, la posición, la localización, desplazamiento, posición, localización, el movimiento, movimiento, la presión y el flujo. ¿Sí? Entonces, estas son variables mecánicas que se consideran que es el desplazamiento, la posición, la localización, movimiento, presión y flujo. ¿Ok? Entonces vamos a ver para el tipo de transductores que hay para el desplazamiento. Entonces, el tipo de transductores para el desplazamiento. Para el desplazamiento, para la posición y para la localización. Entonces, fíjense, a final de cuentas, muchas veces puede ser o muy complicado o muy sencillo la forma de cambiar de una variable a otra. ¿Sí? Por ejemplo, bueno, vamos a esto. ¿Cuáles son lo que se utiliza para poder detectar el desplazamiento, la localización y el desplazamiento? Fíjense, utilizamos, por ejemplo, lo que son los potenciómetros. ¿De acuerdo? Entonces podemos utilizar los potenciómetros para tener estas variables de desplazamiento, localización y posición. Ajá. Fíjense que estos dispositivos, los potenciómetros, pues todos sabemos que realmente es una resistencia. Un potenciómetro no es más que una resistencia que está provista de un contacto móvil, ¿no? O sea, a final de cuentas, eso es un potenciómetro, una resistencia que está provista de un contacto móvil con la cual pues yo cambio su valor dependiendo de la posición pues del eje que se tenga, ¿no? Bueno, entonces, estos potenciómetros lo que hacen es convertir un movimiento angular o lineal en un cambio de resistencia. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, el movimiento angular o lineal lo convierten en un cambio de resistencia. ¿De acuerdo? Y fíjense que ya teniendo esto, yo puedo convertir a una señal de voltaje y o de corriente. ¿Ok? Entonces, ya teniendo el potenciómetro, yo puedo traducir esto, transducir esto ya sea a un voltaje o a una corriente. ¿Cuál es el problema de estos potenciómetros? Ojo, estoy hablando de potenciómetros mecánicos, los potenciómetros que ustedes conocen. Hay potenciómetros digitales, no estoy hablando de estos en ese momento, ¿sí? Entonces, yo estoy hablando de potenciómetros mecánicos. Ok.
El problema que sufren estos poteros es de que se envejecen, o sea, hay envejecimiento, hay fricción y su resolución es limitada por el número de vueltas con el que están fabricados. Si ustedes ubican un potenciómetro, han tenido en sus manos un potenciómetro común y corriente, y debo de decir esto porque, bueno, pues ya les tocó a ustedes la pandemia, entonces, pues realmente muchos ya no estuvieron en los laboratorios de manera física. Entonces, ¿sí han tenido un potenciómetro físico ustedes, chicos? Sí, yo sí. Ok. Bueno, también conocemos los trim pots, ¿no? Los trim pots que son, valga la expresión, resistencias variables, pero multivuelta, son de varias vueltas. Pueden ser de 20, 30 vueltas, o sea, no nada más de una vuelta como sería el potenciómetro convencional, ¿de acuerdo? Entonces, ya dijimos que su resolución es limitada por el número de vueltas con el que están fabricadas. Ahora, por otra parte, pues estos presentan ruido eléctrico, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense, ya que entramos en eso, los potenciómetros pueden ser de traslación, es decir, estos son deslizables, ¿sí? O sea, hagan de cuenta que este es el potenciómetro. Aquí tiene una palanquita y yo esta la puedo desplazar en un sentido o en otro sentido. Obviamente, pues tiene sus tres patitas. ¿De acuerdo? Entonces, esos son de traslación, o sea, simplemente lo deslizo de un lado hacia otro. De una vuelta, bueno, pues ya lo voy a poner, bueno, de una vuelta. Entonces, a ver, vamos por con buenos ojos, y esto es un círculo. ¿No es lo que pasa con esto? Tenemos la resistencia que estoy poniendo, eso feo, y pues tenemos un eje central donde cambia. Entonces, fíjense, si a esto, por ejemplo, le aplicamos un voltaje, este es el potenciómetro de una vuelta. Si a este le aplicamos un voltaje entre sus terminales, ¿sí? Y bueno, aquí está la tercera terminal. Uh-huh. Entonces, fíjense que tener un voltaje, ¿de acuerdo? Dependiendo de esta resistencia. ¿Sí? Entonces, dependiendo de esa resistencia, tener un voltaje de salida, ¿de acuerdo? Entonces tenemos de traslación de una vuelta, pues se va
De una vuelta, pues sería el potenciómetro común y corriente que ustedes conocen, y de varias vueltas, pues sería, por ejemplo, el trim pot. ¿De acuerdo? Sí. ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta aquí? No. No, profe. Ok, entonces fíjense que esto es una forma muy sencilla de poder localizar, detectar lo que es el desplazamiento. Profe, yo sí tengo una duda. Sí, dime. Entonces, antes de que ya habíamos visto lo que era la resolución, también la resolución depende del número de vueltas del potenciómetro. Sí, claro, claro, claro. De hecho, no sé si recuerdas el problemita que hicimos cuando estábamos viendo la resolución. Utilizamos un potenciómetro, si no mal recuerdo. Entonces, sí. Ahí sí depende del número de vueltas la resolución que tengas. Sí. Sí, profe, gracias. Ok. El de varias vueltas que sería, por ejemplo, un voto, ¿no? Entonces, vamos a poner un ejemplo. A ver. Bueno, el de varias vueltas ya no lo puse porque la verdad, bueno, déjenme, podría ser así. Espérenme, déjenme poner algo así para que yo me guíe. Sí. Y, o sea, no es una bobina, obviamente, y podría ser aquí pura resistencia, ¿no? Esta sería la resistencia. Sí. Entonces, pues aquí en medio vendría su salida, ¿no? ¿De acuerdo? Pues ahí están sus tres patitas por ahí. Si aplicamos, por ejemplo, un voltaje, pues lo podríamos poner aquí, por ejemplo, que esto fuera la parte negativa, acá la parte positiva. Y en la parte del medio sería la salida, donde pues necesitamos también tener ¿de acuerdo? Donde esto sería más, pues aquí sería menos. Entonces, dependiendo de la posición en donde se encuentre, aquí pues vamos a tener un desplazamiento, son desplazamientos angulares. Por ejemplo, aquí lo voy a poner nada más. ¿Sí? Esto sería un desplazamiento angular. Por estar girando, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, ya pusimos esto, pues vamos entonces para acabar el de acá arriba, el de traslación. ¿Cómo sería? Pues tan sencillo como esto. Ponemos una fuente de voltaje.
spot como tal, y pues dependiendo de la posición donde esté, será el voltaje. Alguien que me diga qué inconveniente tiene esto. ¿Alguien me podría decir qué inconveniente hay? O sea, de forma teórica, pues esto funciona muy bonito, pero cuando ya lo estoy armando físicamente, sí tiene sus bemoles, ¿sí? Sí hay bemoles sobre eso. ¿Quién me puede decir qué problema se puede presentar con estas cosas tan feas? Discúlpenme lo chueco que estoy, pero estoy de una forma muy chueca ahorita en donde estoy escribiendo. De por sí escribo chueco, pues ahora peor. Regresar un poquito. ¿Quién me puede decir qué inconvenientes podría tener al respecto? ¿Qué inconvenientes podría tener yo al respecto, chicos? A ver, piensen ya como ingenieros, ¿qué inconvenientes podría tener yo al respecto? ¿Qué inconvenientes? ¿Mm? Chicos, ¿están ahí todavía o ya se fueron? ¿Qué inconvenientes podría tener? A ver, ¿quién me puede decir cuál es el inconveniente de este tipo de... Fíjense, es un potenciómetro, pero este potenciómetro me puede indicar, ya dijimos, el desplazamiento, puede localizar y la posición, desplazamiento, posición y localización. Utilizando un simple potenciómetro. ¿Qué inconveniente le ven ustedes así a utilizar este tipo de cosas? Y es en donde hay que tener cuidado al respecto. ¿Mm? Chicos, ¿qué inconveniente le ven? Soy muy chueco. ¿Qué inconveniente le ven? ¿No le ven ningún inconveniente? ¿Ningún inconveniente le ven? ¡Ey! A ver, Oscar Rosado. Oscar Rosado. Oscar Rosado. No está Oscar. Perdón, profe. ¿Sí estás o no está? Sí, estoy, profe. Ok, ¿qué inconveniente le ves? O sea, independientemente que ya dijimos que hay desgaste físico, la resolución, ¿qué inconveniente más le puedes ver? ¿No? No, no lo veo, profe. A ver, vámonos detrás. Blanca Reyes. Blanca Reyes. ¿Estás? Blanca Reyes, eres el homónimo de una Blanca Reyes que conocí. Eres el homónimo de una Blanca Reyes que conocí. O sea, que tienes el mismo, bueno, unos mismos apellidos que... ¿Sí me viste? Ok, a ver, ¿qué inconvenientes le ven a esto? A ver, y den muy para ver, o sea, por ejemplo, ¿La estabilidad? estabilidad,
A ver, denme un ejemplo donde pueda utilizar esto para detectar lo que ya les comenté. Si Nayeli Reséndiz, ¿estás? Profe, Nayeli, me dijo que su dime. internet está fallando. Nayeli, Sí, me dijo también que le mandó un correo diciéndole que su internet estaba fallando. es que ahorita no tengo abierto el correo. Y bueno, yo le quería preguntar, ¿la sensibilidad podría ser un inconveniente? En parte, pero si tú utilizas uno multivueltas, pues tienes sensibilidad, ¿no? Por ejemplo, un trim-pot, la diferencia que tienes con los potenciómetros comunes y corrientes es que con el trim-pot pues tienes linealidad y los otros no son lineales. O sea, el potenciómetro común y corriente no son lineales, son logarítmicos, ¿sí? Entonces, pero un trim-pot sí es lineal. Entonces, se resuelve el problema de la unidad con un trim-pot. ¿Ok? Okay, es que creo que ese no lo conozco. El trim-pot, híjole, bueno, es que aquí ahorita en este momento no tengo uno, sino malamente dibujado. Es así el trim-pot, permítame. Lo acabo de buscar en internet, es como una cajita, ¿no? Ajá, el trim-pot Ese no lo conocía. Hay de tipo vertical y de tipo horizontal. Todo depende, pues, cuál te acomode más, ¿no? ¿Dónde lo vas a colocar? Entonces, ese trim-pot es de varias vueltas. Haz de cuenta, por ejemplo, si tú tienes un trim-pot de 100 vueltas, de 100 vueltas, de 100 ohms de resistencia, pues cada vez que tú le das vuelta a un tornillito, a ver, déjenme ver, hagan de cuenta, es la cajita, sí es la caja, este es un trim-pot horizontal, y aquí tiene una cabeza de tornillo. Aquí ustedes con esto lo pueden girar, y bueno, acá están sus tres patitas, ¿sí? Si ustedes miden de extremo a extremo, tienen toda la resistencia. Y si ustedes agarran la terminal intermedia y uno de los extremos, el que quieran, pues va a ir cambiando poco a poco la resistencia conforme ustedes estén girando este tornillito, porque es un tornillo muy chiquito, muy finito. Entonces ustedes van girando este tornillo, ¿sí? Y entonces va cambiando su resistencia. Internamente lo que está pasando es que aquí hagan de cuenta, aquí está la resistencia, y entonces cuando ustedes van moviendo el tornillo, se está desplazando. Esto que estoy poniendo aquí, esta cosa que estoy señalando aquí, se va desplazando y entonces va cambiando su resistencia. ¿De acuerdo? Sí. Entonces hay trim-pots horizontales y trim-pots verticales, que también tienen aquí sus tres patitas y acá arriba está el tornillito. Y son multivueltas, así se llama, multivueltas. Porque les digo, pueden ser de 20 vueltas, 30 vueltas, pues ahora sí ya lo que ustedes quieran. Entonces, esto tiene una salida lineal, ¿de acuerdo? Ok, gracias. Entonces, con eso no hay problema de la sensibilidad. Y bueno, pues la resolución es mejor en estos. Ok,
Bueno, entonces, pero no me han dicho qué inconveniente le ven. A ver, vamos a suponer, fíjense bien, vamos a suponer que le voy a aplicar la salida de un potenciómetro, ¿sí? A un equipo. Hagan de cuenta que yo voy a poner esto. Fíjense bien. Hagan de cuenta que yo tengo, oh, hagan de cuenta que yo tengo esta fuente de voltaje, ¿sí? Y estos son los extremos del potenciómetro. ¿De acuerdo? Y entonces, esta flecha es la que se va a desplazar hacia arriba o hacia abajo. Y entonces, como ustedes pueden ver, pues su resistencia va cambiando. ¿Sí lo ven eso? ¿Que su resistencia va cambiando? ¿O no? Chicos, díganme por favor, porque si no, pues... Sí, sí, profesor. Ok, entonces fíjense. Aquí tenemos esto. Vamos a suponer que RP es toda la resistencia. Supongamos que, o sea, ¿cómo puedo encontrar toda la resistencia en un potenciómetro? Ya les dije, la mido entre las patitas o entre los pines de los extremos y me da la resistencia total, ¿no? Entonces, vamos a suponer que esta resistencia fuera de 100 ohms. Entonces, la resistencia de 100 ohms total sería desde acá hasta acá. Pero con esta terminal intermedia, pues esta terminal, insisto, voy hacia abajo. Si va hacia arriba, fíjense bien, si va hacia arriba, y esta es mi referencia, voy a poner tierras, y esta es mi referencia, y va para arriba, ¿qué es lo que pasa? Pues voy a tener toda la resistencia total. Si va para abajo, la resistencia va a disminuir. No sé si se alcance a ver eso. Sí, ¿Sí? Bueno, entonces, vamos a suponer que aquí yo, este voltaje, aquí voy a tener un voltaje. ¿Sí? Aquí le voy a tener un voltaje entre estas dos terminales. Ajá. Y este voltaje se va a aplicar a un aparato. Obviamente, todos los equipos, sin excepción alguna, tienen una resistencia que es propia del equipo. ¿Sí? Entonces, dependiendo de la posición de esta flechita, pues va a ser la salida que voy a tener. ¿Sí? Fíjense, también pensemos que hay un desplazamiento. Ese desplazamiento le voy a llamar XY. Ese desplazamiento va a ser en donde esta flechita.
¿De acuerdo? Entonces, este desplazamiento se llama XY, pues va a ser función de esta terminal intermedia que estoy señalando. De ahí va a ser función. ¿De acuerdo? Chicos. Sí. Sí. Bueno. Entonces, vamos a ver. Fíjense aquí. El desplazamiento va a ser una fracción de la resistencia. Chicos, acaba de empezar a llover también por aquí, entonces espero no desconectarme. Está fuerte. Ok, entonces el desplazamiento va a ser una fracción de la resistencia y vamos a poner que el desplazamiento total le vamos a llamar XT. A ver, fíjense bien. XT va a ser todo el desplazamiento de la resistencia. XY va a ser la proporción del desplazamiento que se va a ir dando conforme yo esté girando al potenciómetro. ¿Sí o no? Sí. Entonces, el desplazamiento es una fracción de la resistencia. Este va a estar dado como siempre la salida entre la entrada. Siempre va a ser salida entre entrada. Entonces, ¿quién es XY? Va a ser el desplazamiento que voy a tener cuando tengo el desplazamiento total y esto por la resistencia total. Esto va a ser la fracción de la resistencia que va a estar cambiando. Esto va a ser en función del desplazamiento. Si esto es cierto, entonces, fíjense bien, la salida entre la entrada, ojo, siempre eso es una función, a final de cuentas, es una función de transferencia, ¿sí? La salida entre entrada va a ser la resistencia del equipo a donde se está aplicando la señal, paralelo la fracción de la resistencia que se está recorriendo, a final de cuentas es un divisor de voltaje, nuevamente el paralelo de la resistencia del equipo con la fracción de la resistencia que se está recorriendo, más, aquí tendría que entrar algo que se llama la proporción del potenciómetro. Y entonces vamos a definir la proporción del potenciómetro. Déjenme poner aquí la proporción del potenciómetro, proporción del potenciómetro va a tener que ser la diferencia del desplazamiento total menos el desplazamiento que se dé entre desplazamiento total y todo eso por la resistencia total. Esta va a ser la proporción del potenciómetro. Entonces, ahora sí, esto sería la proporción del potenciómetro, que es distancia total menos la distancia parcial entre la distancia total por
la resistencia total. ¿De acuerdo? Entonces, aquí ya les voy a poner, si hacemos álgebra de todo entre 1 entre x y de x de t más la proporción del potenciómetro que es RP, pero incluye la del aparato 1 menos XI entre X. Eso vendría a ser lo que... ¿De acuerdo? Ahora Profesor, bien, no se escuchó lo último que dijo. ¿Eso vendría siendo qué, perdón? esto que estoy hablando aquí, esto que soy es una relación que hay de la resistencia total del potenciómetro y la resistencia del equipo donde se está aplicando la señal. ¿Sí? Entonces, fíjense, si la resistencia del equipo es muy alta, ¿sí? Prácticamente va a ser un circuito abierto. Entonces, resistencia es muy Profesor, alta. profesor, No se escucha nada. Se está- Bueno, se escucha muy cortado, casi no se entiende lo que quiere decir. Ya vi, ya lo vi, ya lo vi. Ok. ¿Cómo se oye ahí? ¿Se oye entrecortado también con eco? Se escucha con eco. ¿Molesta mucho el eco? Un poco. Es como la interferencia. Ay, hijo, es que yo creo que, a ver, no, es que está medio complicado el asunto porque está lloviendo y seguramente es eso. A ver, chicos, ¿hasta dónde se quedaron? Bueno, No, al simplificar la fracción. A ver, miren, olvídense ahorita de las ecuaciones. A ver, ¿qué es lo que quiero yo? Yo lo que quiero es aplicar un determinado voltaje a un equipo. Ese voltaje me va a dar, a final de cuentas, o la posición, o el desplazamiento, o la localización de algo en particular. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, me va a dar el desplazamiento, pongamos a desplazamiento, me va a dar el desplazamiento de algo en particular. Entonces, ese desplazamiento se está dando en función de un voltaje. ¿Sí me escuchan ahí o sigue entrecortado? Sí, se escucha. Ya se escucha. Okay. Entonces, yo voy a si el potenciómetro se mueve, va a cambiar el voltaje. Y al cambiar el voltaje, puesto que el potenciómetro es una resistencia, va a cambiar su corriente también. ¿Sí? O sea, la ley de Ohm de voltaje igual a corriente por resistencia se cumple en todo momento para todos los casos. O sea, ¿de acuerdo? O sea, siempre se va a cumplir esa famosa ley de Ohm para todos los casos, igual que las leyes de Kirchhoff de corriente y de voltaje se cumplen para todos los casos. O sea, no para unos sí, para otros no, para todos se cumple. Entonces, ley de Ohm se cumple. Entonces, al cambiar el voltaje, se cambia la resistencia. Entonces, lo que yo estoy tratando de encontrar es una relación que me pueda dar lo que es
el desplazamiento. A ver, entonces, a ver, déjenme hacer una pausa porque me estoy metiendo en ecuaciones y yo siempre soy, la verdad les soy franco, me gustan las matemáticas mucho, pero soy enemigo de utilizar ecuaciones si no sé lo que estoy haciendo. Créanmelo, o sea, yo sí soy enemigo de no utilizar la matemática si no estoy entendiendo lo que voy a hacer. A ver, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo así burdo antes de continuar. Voy a interrumpir esto. Vamos a poner un ejemplo como tal. A ver, ahorita voy a dejar pendiente esta ecuación. Voy a dejar pendiente esta ecuación ahorita. Supónganse que yo tengo, a ver, déjenme poner un ejemplo así. Déjenme pensar en un ejemplo así, sí, o sea, bueno, tengo un ejemplo, pero es muy grotesco por lo que acaba de pasar en la línea 12. No, eso no lo voy a tocar. Bueno, hablemos de desplazamientos. Por ejemplo, fíjense, o sea, no es lo mejor, pero después veremos que hay cosas mucho más sensibles. Ahorita lo voy a hacer nada más como un ejemplo burdo, muy burdo. Supongamos, fíjense bien, supongamos que tenemos dos materiales. Supongamos que tenemos dos materiales. Aquí, esta es una barra. Vamos a poner que esta es una barra fija. Y aquí yo tengo una barra que es movible. ¿De acuerdo? Entonces, es un ejemplo muy burdo, pero es el que se me está ocurriendo. Entonces, imagínense que esta barra, que es movible, tiene desplazamiento tanto a la izquierda como a la derecha. Izquierda y derecha. Y lo que yo quiero, en un momento dado, es poder determinar la distancia a la cual se encuentra la barra movible. ¿De acuerdo? ¿Sí me están escuchando? Sí. Ok. Entonces, me dijeron en mi clase de instrumentación que puedo utilizar un potenciómetro para poder detectar el desplazamiento. Entonces, a ver, vamos a ver si es cierto. Entonces, lo que yo hago es poner físicamente un potenciómetro que le llamé de traslación, ¿sí? Estos son potenciómetros de desplazamiento, los de traslación. Desplazamiento son potenciómetros de desplazamiento o de traslación. Entonces, como yo tengo aquí una palanquita, ¿qué creen? La pego a la palanquita, pego la palanca del potenciómetro a la barra movible. ¿Qué es lo que va a pasar? En el momento en que la masa, la barra se acerque a la barra fija, o sea, vamos a llamarle barra A y barra B. En el momento que la barra B se acerque a la A, perdón, ¿qué es lo que va a pasar? Este eje que estoy señalando, ese eje, se va a mover. ¿De acuerdo?
Entonces, al mover en la parte intermedia, va a cambiar. Si yo hago la representación de este potencial en resistencia, esto sería así, miren. ¿Sí? Voy a ponerle terminal 1, terminal 1, terminal 2, aquí sería la terminal 2, y esta sería la terminal 3. Terminal 3. Ya, su representación. Entonces, se dan cuenta que dependiendo de esta distancia va a cambiar su resistencia. ¿Sí se dan cuenta, chicos? ¿Se dan cuenta o no? O sea, si yo deslizo, esta flechita ahorita está aquí, después estará por acá. Si yo la deslizo en el sentido contrario, bueno, pues también podrá estar por acá. ¿Eso qué es lo que va a hacer? Pues me va a estar cambiando mi resistencia. Aquí, esto que ustedes tienen aquí, es un arreglo resistivo que si yo le pongo una fuente de voltaje, no es más que un divisor de voltaje. ¿Sí se entiende o no se entiende, chicos? Porfa, contéstenme. Sí, profesor. Entonces, fíjense cómo con este potenciómetro deslizable, yo voy a poder determinar la distancia, ¿de acuerdo? Voy a decir, está a tal distancia o a esta otra, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, entonces lo que yo hago, digo, a ver, antes, olvídense las ecuaciones. Entonces, lo que yo hago es lo siguiente, a ver, quiero que cambie la resistencia, pero pues lo que yo quiero es que se convierta en un voltaje o en una corriente. Entonces, fíjense, aplico una fuente de voltaje a este potenciómetro. Déjenme poner más resistencia. Ahí está. ¿Sí? Entonces, aquí se va a generar una corriente. Pero aquí tengo esta terminal que está de forma intermedia, que sería esta terminal 2. A ver, esta sería la terminal 1, la terminal 3, y esta sería la terminal 2. ¿Ok? Fíjense, si yo lo traduzco como un divisor de voltaje, esto se vería así. ¿De acuerdo? Esto que ustedes están viendo, esto sería la terminal 1, esto sería la terminal 3, y aquí en medio sería la terminal 2. O sea, esto se está representando de esta forma. Se está representando de esa forma. ¿De acuerdo? Si yo lo veo, esto sería una resistencia R1, una resistencia R2. Entonces, de aquí a acá sería la resistencia R1 y de acá a acá sería la resistencia R2. ¿Sí? ¿Sí van conmigo o no? Sí. Sí, Chicos, conmigo. ¿Sí están Sí. complicados? es que se le está trabando su audio.
quedaron. A ver, ¿nos escuchan ahí? Sí. Ok. A ver, yo creo que nos vamos, aunque haya un poquito. Uy, no, ya, me fui. ¿Me escuchan? No, ya me fui. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, profe. Sí, profe. Un poco Sí, trabado. es que ahorita me des... Se escucha un poquito trabado nada más. Ok. Oigan, ¿y con el eco se oye trabado? Oigan, ¿y con el eco se oye trabado? ¿Con el eco se oye trabado? ¿Con el eco se oye trabado? No, no sé. ¿Molesta mucho? Tiene mucho eco. Es que Un poco. Mm. ¿Cómo me escuchan ahí? Uy, no. ¿Me escuchan? Hola, hola. Sí, Ok. ¿Ven la pantalla? Ah, sí, ya está. ¿Sí? ¿Vamos o no? Hola, hola. Sí, profe. sí, profe. Sí se ve. Ok, entonces, bueno, nos estamos pasando de tiempo, pero bueno. A ver, resuélvanme esto. Fíjense bien. Tienen esta resistencia 1, tienen esta resistencia 2, tienen el voltaje, y esto, supónganse que esto es de 12 volts. Aquí tengo 6 volts. O sea, yo tengo que hacer este divisor de voltaje que me dé 6 volts a la salida a partir de 12 volts. Y eso a una resistencia de carga, ¿sí? Una punta No se escucha, profe. debe ser Ya no se escucha. R1 y R2. Otra vez ya no se escucha. A ver, ¿no? ¿Se escucha? ¿Se escucha?
Ahí ya se escucha, pero con eco. Con eco y como medio entrecortado. ¿Me escuchan? Y ella A se ver. escucha. Pregunta. ¿Me escuchan? Hola, Sí, hola. con eco, pero sí.